teléfono. Ya. Te pongo test, así ya, espera. Monitoreás vos todo, ¿no? 5.24. Espera, no es 5.4, ¿qué es el 5.4? ¿No? Y ahora 1.4. Ah, eso es lo que te digo, no sé. 9.1. Guille, Dale, decime más. ¿Cómo se pone? Es 9.11, ¿no? Para España. Perdón. Dale. 4.36, 37, 13. Dale. Sí. Venga. Ya estamos, ya dejamos de jugar. Gustavo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por asistir a este encuentro que se llama Ley y Psicoanálisis, esa permanente tensión que ha nacido desde los inicios del psicoanálisis, incluso desde los inicios del psicoanálisis en nuestra asociación. Ya Franz Alexander, en una revista de la APA en 1943, si no me equivoco, alertaba cómo los médicos y los psiquiatras se horrorizaban ante el desembarco de quienes querían psicologizar toda enfermedad física. Hoy, con el agradecimiento especial a Joseph Nobel Freud, integrante de la Asociación Europea de Psicoterapia y analista, especialista en adolescencia, con una larga trayectoria, agradeciéndole hoy porque desde muy temprano estuviste en APA, así que estamos sacando lo mejor que podemos de vos. Lo tenemos secuestrado, como dice nuestra presidenta. Contamos también con la presencia de José Trzesamski, coordinador del Departamento de Historia de la APA, y también contamos con el doctor Gustavo Finbar, que además de ser miembro de APA, es integrante del Consejo Honorario de Salud Mental de la Nación, que es algo que la APA empezó a integrar a partir de este año por primera vez en su historia. No sé si alguna organización de IPA integra este tipo de comisiones estatales. Por lo menos en APA es la primera vez, y eso es importante. Gustavo Finbar va a hablar algo de eso. Pero ¿qué nos convoca? El psicoanálisis es un oficio del alma. Para mí, el alma se crea en el mismo momento en que combatimos la idea de que solo somos un manejo neuroeléctrico. Y un poco de eso se trata el psicoanálisis. También el psicoanálisis tiene que ocupar lugares no solo dentro del consultorio, sino fuera del consultorio. Hoy se estuvo hablando acerca de la realidad interna, pero también hay una realidad externa que va configurando subjetividades epocales. Es decir, lo que algunos llaman zeitgeist, que es ese espíritu epocal que atraviesa las tres últimas generaciones. Lo externo performa a los agentes primarios, y estos agentes primarios, padres, madres, instituciones, inciden de manera irresoluble sobre el psiquismo temprano. En este sentido, desde el Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, con el apoyo de varios presidentes de la APA además, y desde hace ya 8 años aproximadamente, estamos haciendo un verdadero esfuerzo por integrar y generar puentes con otros discursos. Uno de ellos, el jurídico, el legal, el institucional, el de las políticas públicas. Hay una realidad allí que para muchos psicoanalistas no importa. Una realidad que podemos desestimar porque total nosotros somos otra cosa. No tenemos nada que ver con las políticas públicas, con la ley, porque eso no tiene incidencia sobre el inconsciente. Yo pienso diferente. Ahora, ¿qué hicimos en APA? Bueno, mucho trabajo que tiene que ver con interrogar e invitar a interrogarse a legisladores, a funcionarios públicos, en derredor de muchas iniciativas de ley o muchas acciones. Una de ellas
fue hace pocos años, se trató de la ley de autismo, en donde el Congreso Nacional casi estuvo a punto de aprobar un proyecto de ley por el cual se iba a dispendiar a los infantes un protocolo mediante el cual se iba a determinar si eran o no autistas. Un protocolo que se llamaba MChat. Esto se pudo eliminar gracias a la acción de muchos psicoanalistas, no solamente de la APA. Pero imagínense si se hubiera aprobado esa ley. De pronto decirle a una madre, su hijo es autista, ¿qué se provoca ahí? La desconexión probable de la madre en relación a su hijo. Bueno, esas son algunas de las cosas que venimos haciendo. Y en el mundo el psicoanálisis se enfrenta a diferentes desafíos. En algunos países, como la Argentina, pueden ejercer el psicoanálisis, supuestamente, quienes son psicólogos y médicos. En algunas zonas de Brasil no, en Perú no. En Perú puede hacer la formación psicoanalítica a alguien que sea antropólogo, sociólogo e incluso ejercer. En Venezuela también sigue el mismo caso, donde prima sobre todo la ética del psicoanálisis, que es una intensa formación, análisis personal y supervisión. Hay otros países como Francia, donde hace pocos años la Asamblea Nacional casi expulsa al psicoanálisis del tratamiento de pacientes autistas, incluso más. En el texto de la ley se decía que iban a ser perseguidos quienes desconociesen esa ley que iba a aprobar la Asamblea Nacional de Francia. Y acá el motivo de la invitación a Joseph Nobel. Como se mencionó en la anterior mesa, en España estuvo a punto de aprobarse un listado de pseudociencias que quedaban desligadas, prohibidas de ser ejercidas. Por ejemplo, el psicoanálisis. Y en este punto, Joseph Nobel tuvo mucho que ver en que esto no ocurriese en España. Así que bueno, este es el motivo de la convocatoria. Y en este sentido, me parece que le podemos dar la palabra primero a Joseph. Joe. Venga, a ver. En realidad, nuevamente seré breve. Te corrijo una cosa. Resulta que tú dices pseudociencias. En realidad salió una lista de pseudoterapias en donde la explicación era que todas eran pseudocientíficas. La cuestión principal, que lo pudimos frenar justamente porque desde el Ministerio de Sanidad, es decir, antes quiero aclarar que por algo estoy aquí, coincido totalmente con Juan en el hecho de que no podemos quedarnos al margen de lo que digan nuestros gobiernos, sean del color que sean, ni los respectivos ministerios que están legislando cuestiones que tienen que ver con salud mental, de los cuales nosotros somos agentes, para lo cual quedarnos al margen y decir, es que en Francia se corrió ese riesgo. Se llegó a eso porque los psicoanalistas, gran parte de psicoanalistas franceses, dijeron, a mí no me va esto, mi discurso va por otro lado, a mí no me toca la ley. Pero después se vieron involucrados en que no lo dejaban tratar a niños. O sea que yo creo todo lo contrario. A mí me toca la ley y entonces preferiría ya que me toca a nivel profesional, preferiría que me convoquen para participar de la confección de esas leyes. De hecho, en realidad lo que pasó, y yo creo que en algún lugar tú también lo has comentado, que lo que ha ocurrido es que siguiendo grandes grupos de presión económica, como son los laboratorios y las cátedras de psicología cognitivo-conductual en España, se ha metido en una especie de bolsa de gatos a un montón, es decir, nos metieron al lado de los masajes tántricos y la psicoterapia, y hoy leíamos con Catelli porque ayer estuve hablando de la Facultad de Psicología y ya los que me atacaban desde la Facultad de Psicología decían, ¿para cuándo el chamanismo en la facultad? Han invitado a este chamán, ¿por qué no invitan a otro? Es decir, yo siempre contesto la frase cervantina de Landran Sancho.
que viene bien para decir, si ladran, seguimos cabalgando. Pero cabalguemos con la seguridad de que tenemos una ley detrás. Entonces, que a nosotros nos pasó en España que de pronto caímos en una cosa que todos aquellos que estén en esta lista no van a poder ejercer la psicoterapia. Y a mí es cierto, te ponen en un verdadero aprieto, porque es cierto que no puede ejercer psicoterapia una persona que haga tarot tántrico, pero yo creo que la solución está, y estoy en una institución de ese estilo, en que nosotros, la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, garanticemos a través de las asociaciones miembros que la calidad de nuestros profesionales va a venir dada por las exigencias de las instituciones que formamos. ¿Me explico? Es decir, que es algo que si tú te formas en la escuela que depende de la federación te pedirá tal cantidad de horas de teoría, tal cantidad de horas de práctica, tal cantidad de horas de supervisión y tal cantidad de horas de trabajo personal. No nos alejamos tanto. Como es una federación de psicoterapeutas de distintas corrientes, también están los sistémicos, los gestálticos, pues tenemos que buscar un número que podamos pactar con todos. Hemos conseguido, yo estaba en la reunión en el Ministerio de Sanidad, que frenaran esa ley, que frenaran la ley de las pseudociencias, y en gran parte fue gracias a todo el esfuerzo que hizo la Junta Directiva de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, y también la suerte de que yo pude pedir ayuda del Comité Científico de la Asociación Europea de Psicoterapia, que se encargó de darnos un cierto material hablando de en qué punto vamos a poner la cuestión de qué es científico y qué no es científico. Ayer hablábamos de cuestiones que se validan según su validez científica, es decir, nosotros estamos proponiendo que la validación sea por su eficacia terapéutica. Es difícil de medir, pero resulta que esta idea, y con esto es algo que, en realidad una idea que en Europa se está difundiendo cada vez más, si nosotros demostramos la eficacia de la psicoterapia psicoanalítica, por ejemplo, quienes van a avalarnos, porque también hay cuestiones económicas y en eso me consta que Europa funciona diferente, quienes nos van a avalar son las compañías aseguradoras que pagan los tratamientos. Porque en Holanda, en Italia, en Suecia, en Suiza, en Austria, si tú quieres entrar en un tratamiento psicoterapéutico con un psicoanalista, pues tiene que ser un psicoanalista reconocido por su organización nacional, es decir, que garantice que tiene una formación determinada, y la aseguradora te va a pagar el tratamiento. Depende de qué país, te pagará 40 sesiones al año o 80, pero digamos, creo que poner el punto en la eficacia en lugar de la demostración científica es por donde encontramos una salida diferente a un tema en el que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Creo que es muy importante agregar además que gracias a todas estas iniciativas y cuestiones que pasaron en Francia, que también llegaron a tener sus repercusiones en España, de quién puede atender autistas, quién no, en muchos países, en estos momentos ya son 8 países, no voy a recordar porque pero de los importantes está Austria, Alemania y Holanda, ya tienen, y Croacia y Serbia, ya tienen ley nacional de psicoterapia. Todo esto ya viene regulado. La idea es que todos los países, más allá de la Comunidad Europea, es decir, los que formamos la Europea de Psicoterapia son 51 países, es decir, que va desde Ucrania hasta Portugal, para que se ubiquen un poco en el mapa, toda Europa. La idea es que todos los países tengamos una ley de psicoterapia que regule el ejercicio de la profesión. Bueno,
y que evidentemente teniendo una ley, entonces las compañías aseguradoras, que son las que en el futuro ojalá todo el mundo pueda acceder a una compañía que le pague el tratamiento psicoterapéutico. Hay un avance en esto, que resulta que según la ley europea, si 9 países, nos estamos acercando, pues ya tenemos 6, 7, si 9 países tienen una ley igual sobre psicoterapia, automáticamente en el Parlamento Europeo tiene que reconocer que todos los países tendrán que tener la misma ley. Vamos a ir por ahí. No sé si esto va a ser aplicable a Sudamérica, aquí al contexto argentino, pero sí lo que les puedo decir, y que aquí hay una idea, es que todo esto lo podemos lograr gracias a que hemos hecho esfuerzos para trabajar juntos las distintas instituciones. Pues yo lo que encuentro aquí, o en muchos lados, por suerte me invitan en muchas partes, es que hay una cierta disgregación y que no es muy complicado juntarnos en algo que nos importa tanto. Bueno, por ahora, Muchas gracias. José. Bueno, qué suerte que tenemos a Joseph Nobel, a Freud, acá con nosotros. Lo esperábamos hace rato encontrarnos, y el tema de esta mesa es un tema que acompaña al psicoanálisis desde los orígenes. Sabemos de las resistencias desde el comienzo con la interpretación de los sueños, que mereció una crítica terrible en un diario, en el suplemento literario de un domingo, después de haber salido, donde el comentarista decía que terminaba recomendando a la gente que hagan como él, que no lo lean el libro, ¿no? A partir de ahí, situaciones legales tuvieron que enfrentarse los pioneros. Sabemos todos lo del Theodor Reik, que tenía un paciente psicótico, hizo una crisis psicótica durante el tratamiento, y Steckel, que había quedado atragantado con la expulsión de Freud de su grupo, instigó a la familia a que le haga un juicio por ejercicio ilegal de la medicina, lo que motivó a Freud para escribir el famoso artículo El análisis profano, que todos estamos convencidos de esa versión oficial, que Freud lo escribió para defender a Theodor Reik. Pero se nos pasa por alto que Anna Freud estaba en la misma situación, que el ejercicio de ella tampoco era médica, o sea, ella también podía caer en las generales de la ley si Theodor Reik era considerado culpable por ejercicio ilegal de la medicina. Así que desde los comienzos el psicoanálisis tiene ese acorralamiento intelectual como objeción. A veces se infiltra entre los mismos psicoanalistas el cuestionamiento de si es un método científico o no. Desde el punto de vista penal, y el que sepa sobre esto, ayúdeme, se evalúa la actividad de un profesional de dos modos. Como arte, si se evalúan los resultados, y como ciencia, si se evalúa la técnica, el método. O sea, si nos apoyamos los resultados, la mayor parte de los médicos vamos a caer en un juicio, porque todos sabemos que es costumbre deambular de médico en médico porque no le dan con el diagnóstico, por más diagnóstico en imágenes y tantos avances que tenemos. O sea, acá en la Argentina tuvimos hace 15, 18 años un juicio a un psicoanalista porque el paciente, un neurótico obsesivo, le hizo juicio por mala praxis, por que el tratamiento de él llevaba ya 11 años de análisis sin resultados. Fue un juicio interesantísimo que los invito a buscarlo y a releerlo porque tiene mucho que ver con lo que dice Joseph, porque si la cuestión era el resultado o el método, ¿no? Y el método del que aplicó el médico, el psicoanalista, era correcto. Ahora, el método ese no es un método médico, así que no se le podía hacer un juicio por mala praxis médica. Y no era un método psicológico porque no se enseña ese tratamiento, esa técnica en la formación psicológica.
Así que la discusión acerca de la culpabilidad o no de este psicoanalista acusado de mala praxis remueve mucho todos estos pensamientos y estas situaciones por las que atravesamos en la Argentina y en todos los países del mundo. Sabemos que cuando Reich se fue a Estados Unidos, como no era médico, le pidieron algún certificado para ejercer. Y pensó que el mejor certificado era una recomendación de Freud. Y Freud escribió una recomendación para Reich. No se la aceptaron. Reich le volvió a pedir otra vez una recomendación. Freud le escribió una recomendación corregida y aumentada y tampoco dio resultado. Y Reich, que era muy pedigüeño, volvió a insistir y pedirle una tercera recomendación a Freud, el que le contestó: querido doctor Reich, no me vuelva a pedir una recomendación hasta que usted no se entere que yo dispongo de la omnipotencia divina. O sea, las resistencias aparecen como el condicionamiento de ser psiquiatra, si no, no se ejerce el psicoanálisis, como el cuestionamiento al psicoanálisis como ciencia, insisto que a veces se infiltra dentro del mismo ambiente psicoanalítico, y Rusia, que era el país con mayor cantidad de psicoanalistas en la década del 20, cayó bajo la prohibición, bajo el stalinismo. A partir del año 33 se empezaron a quemar los libros de Freud en Alemania. La Asociación Psicoanalítica Alemana en el 36 expulsó a los miembros judíos y prohibió la entrada de miembros judíos. Y en ese momento Garma, que era de esa asociación, renunció a la Asociación Psicoanalítica Alemana. En Occidente, el psicoanálisis, por un lado, ha hecho una explosión, se ha expandido, y por otro lado, si uno estudia más profundamente las conceptualizaciones que se han difundido tanto, poco a poco vemos que se van infiltrando alejamiento de los conceptos básicos del psicoanálisis y se llega a mezclar, todos sabemos, psiquiatría, psicología, psicoterapia y psicoanálisis, todo está en una misma bolsa. Así que en la Argentina hubo 3 psicoanalistas antes de la APA, formados ¿cómo se llama? En París. Uno de ellos, Beltrán, que se formó, era médico, un tipo que consideraba que la casta militar era la capa superior de una sociedad, que consideraba que el psicoanálisis tiene que enseñarle moral a los chicos y las mujeres llegar virgen al matrimonio. Y este hombre, cuando Garma vino en el 38, publicaba avisos en el diario, doctor Beltrán, psicoanalista, y tenía un título de psicoanalista de la Sociedad de París. Él estimulaba el hecho de que solamente un médico puede ejercer el psicoanálisis y si no es charlatanismo. Acá tengo la revista francesa de psicoanálisis del año 31, donde él publicó el artículo que dedicado justamente al tema de la ley, psicoanálisis y criminología. La criminología era un tema que muchos psicoanalistas se ocupaban en la década del 20 y el 30. Acá fue Beltrán, Gorriti, que se dedicó a estudiar presos, sueños de los presos. Bueno, la resistencia en la Argentina, cuando se fundó la APA, no eran tan fuertes, pero en la década del 50, con la ley Carrillo, de la primera época del peronismo, se salió la prohibición de ejercer el psicoanálisis a quien no sea médico. Lo que obligó a la APA, por tener personería jurídica, a adaptarse a esta situación con la salvedad de que los que ya eran psicoanalistas y no eran médicos hacían cursos en el Borda, Pillon Rivière creo que los dictaba y les permitía seguir ejerciendo. Pero desde entonces la APA tuvo que restringir la entrada a los no médicos, lo que fue subsanado recién en la época de Alfonsín. Mientras tanto, durante el Onganiato y la dictadura cívico-militar, la persecución a los psicoanalistas fue especialmente marcada, ¿no? Con Alfonsín, Vicente Gali
colega nuestro, era asesor de salud mental de Alfonsín, intervino en esto y se modificó la ley, lo que ahora permite a los psicólogos y a los médicos ejercer el psicoanálisis. Lamentablemente, uno puede considerarlo también una restricción. Mucha gente que no es ni psicóloga ni médica tendría aptitudes para ser psicoanalista, pero no entra dentro de esos límites. Bueno, por ahora no quiero agregar más cosas, hay más cosas, pero me gustaría intervenir en esto que Juan llamó conversatorio, ¿no? Muchas gracias. No, un dato que me había olvidado de mencionar es que Wilson Amendoeira, psicoanalista de Brasil, menciona en un comunicado de la FEBRAPSI que la Iglesia de Dios dice haber formado 25.000 psicoanalistas. Sí. Digo, son distintos contextos, distintas geografías, distintas aplicaciones, ¿no? De la ley y de las regulaciones. Bueno, Gustavo. Bueno, yo encaré lo que quería comentar y transmitir desde otro lugar. Y aparte, bueno, concuerdo con muchísimas cosas y es un honor la invitación de participar con los colegas. Tal vez diga las cosas no digamos en orden cronológico, sino bueno, a medida que me van surgiendo. Y por un lado, digamos, conversando incluso por mí mismo, ¿no? Tenemos bastante desconocimiento de lo que es el Consejo Consultivo y de lo que es el Foro de Instituciones de Salud Mental. Me parece que vale la pena empezar por ahí. El otro punto que quiero tocar es que me parece que se mezcla, ¿no? Estamos más acostumbrados en algunas instituciones de pelear, en el buen sentido o en el malo, digamos, sobre la ley de ejercicio profesional. Y lo que creo que nos olvidamos, y para eso está el Consejo, la iniciativa de APA, digamos, de la ley de salud mental, que abarca más allá del ejercicio profesional y que en última instancia también es la preocupación de todos nosotros, que es el derecho de los pacientes. Me parece que desde ahí también hay que considerarlo. Si no nos quedamos en el reducto de quiénes podemos ejercer o no el psicoanálisis, etcétera, etcétera, me parece que esto es muchísimo, muchísimo más amplio. Por un lado, me parece, digamos, importante, y en lo personal yo agradezco muchísimo a la presidenta y a Juan Pineta, digamos, que me han dado un espacio para mí importante, tal vez por la trayectoria de 30 años de Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de consultor, siendo jefe y ahora consultor del hospital, de formar parte en principio del foro. El Foro de Instituciones de Salud Mental es un foro que se inició por gente de APA. Yo conozco, bueno, Renato Canovi, pero sé que hubo otros colegas que hicieron muchísimo esfuerzo como precursores de este foro y reúne a todas las instituciones de salud mental, digamos, son muchísimas, la participación, por supuesto, no siempre tan activa de todos los que están participando, y tiende a ver qué es lo que pasa con la aplicación de la ley, qué implica la atención en salud mental de la población en general. El Consejo Consultivo, del cual ya Juan nombró, en este momento tiene 29 asociaciones que intervienen, de las cuales la única representada desde IPA somos nosotros, la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y esto no es menor y no es chiste, digamos, porque todo comienza, este es el segundo periodo que tiene el Consejo Consultivo, o sea, yo estoy como delegado suplente, titular Susana Pedernera, que hoy no pudo estar, digamos, pero es la primera vez que APA participa y es el segundo consejo. Esto es por 4 años y les leo rápidamente para yo no confundirme. Digamos, primero se formó la Comisión Nacional Interministerial en Política de Salud Mental y Adicciones, conocido como CONISMA, y este convoca el Consejo Consultivo Honorario, que va a pasar a formar parte del Ministerio de Acción Social, Secretaría de Salud, cuando dejó de ser Ministerio de Salud. Lo cual, esto jerarquiza muchísimo lo que es este consejo y jerarquiza muchísimo las instituciones que lo representan. El Consejo Consultivo, leo rápido, no voy a leer todo, después en todo caso dejo copia porque es interesante los reglamentos y cómo se eligen la gente, etcétera, etcétera, y creo que hay que saberlo, y tal vez, perdón, me alejo un poco del tema, pero parece que esto es importante. Lo conforman, por eso dice la diferencia con el Foro de Instituciones de Salud Mental. Este es un consejo consultivo de salud mental y adicciones. Adicciones como en algún momento tal vez deje de existir esta palabra formando parte del nombre del consejo, pero realmente es tan grande la preocupación que hay sobre este tema de todos los gobiernos que por eso figura en primer plano. Lo conforman sindicatos que agrupen a trabajadores del campo de la salud mental y adicciones, asociaciones y colegios profesionales, organizaciones de usuarios y familiares,
organismos de derechos humanos y espacios académicos. Lo resumo, pero es sumamente amplio quienes participan. Para mí, como experiencia personal, vuelvo a agradecer a los que me designaron, es sumamente rica, porque uno escucha a usuarios, pero no solo de Capital Federal, uno escucha a usuarios que vienen de todo el país. Entonces escucha a pacientes o expacientes, a padres hablando de autismo, hay representantes de la Asociación de Padres con Chicos con Autismo, estamos nosotros, de la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Es enorme. Y realmente la primera reunión fue sumamente cordial. Y las funciones de este consejo, eso lo dije, en el Ministerio de Acción Social, ahí donde está el edificio que está en pleno 9 de julio con la imagen de Vita. ¿Cómo? Perdón, daban las preguntas después. Sí. Perdón, sí. A fin de seleccionar, a los integrantes, escuchen cómo se seleccionan, no digo yo, sino primero la institución, después la institución, bueno, se equivocó y me eligió, pero bueno, fue así. Digamos, historia y compromiso de la organización con la temática salud mental y derechos humanos, calidad de los avales, nivel de representatividad, distribución federal, antigüedad de la organización, alcance de actividad y tipo y calidad. O sea, es sumamente riguroso. Después vemos en la práctica cómo se da, pero la realidad es esta. Y las funciones de este consejo, perdón, Juan me dijo que haga rápido y que no hable tanto, pero no me es fácil esto. Exactamente. Y les quiero leer, por último, después agregaré yo algunas cosas a las que escuché de los colegas, cuáles son las funciones de este. Las funciones no es vinculante, se llama ahora. O sea, no es que el consejo puede sugerir, criticar, cuestionar, dar proyectos, pero no vinculante significa que no necesariamente se va a hacer. Esto es, asesora al director nacional de salud mental, que en este momento es el licenciado Luciano Grosso, y después esto se supone que pasa a otro. Lo que no está funcionando es ese consejo interministerial, digamos, porque depende de la jefatura de gabinete. O sea, es muy importante. Yo insisto, me apasiono con el tema, porque realmente hasta yo descubrí la importancia que tiene esto. Las funciones son realizar propuestas no vinculantes en materia de salud mental y adicciones, promover espacios de participación, realizar las observaciones que eran pertinentes para las políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá están todos los reglamentos, después en todo caso dejo copias, porque creo que vale la pena, seguro, la institución tiene que tenerlas, pero aparte hay muchas cosas que son típico vocabulario jurídico, ¿no? Hágase esto, aquello, bueno, tal vez eso no nos interesa. Pero yo quiero destacar lo importante que es esto, digamos, y lo importante que la institución APA, por lo menos por 4 años, va a estar representada. Existe la posibilidad que después de esos 4 años vuelva a reelegirse la institución. Así como se eligió esta, han quedado numerosas instituciones afuera, seguramente algunas muy prestigiosas, pero bueno, la selección no la hacemos los del Consejo, sino que las hace el... ¿Cómo? Exactamente. Bueno, y así un montón. O sea, que la única que participa miembro de IPA es APA. Y realmente creo que esto abre un panorama enorme, digamos, porque creo que, vuelvo a decir, tal vez poco simpático, en general creo que estuvimos más recluidos en la defensa del ejercicio profesional que en la defensa de una ley de salud mental que salga a la comunidad y piense qué pasa con la gente en general, y estamos viviendo épocas muy difíciles, y cómo los factores sociales, de los cuales no solo el psicoanálisis tiene que responder, indudablemente esto es interdisciplinario, tenemos que hacer. Y me parece que en ese sentido tal vez lo que tengamos, más allá de cierto interés personal o cierta sensibilidad frente a esto, que somos muchos, el hecho de haber estado tantos años en un hospital también ayuda a entender al psicoanálisis o al ejercicio del psicoanálisis de una forma, y creo que los colegas que hablaron antes aportaron en ese aspecto. Yo creo que eso es lo primero. El foro es otro lugar donde participa APA, pero es distinto, es mucho más acotado las funciones. Creo que el lugar, tal vez me equivoco y pido disculpas si el foro no está de acuerdo, me parece que el Consejo Consultivo es otro nivel de jerarquía. Por supuesto, acá está el resumen de todo lo que el balance de la gestión anterior, donde no estuvo APA, y uno dice, bueno, no es extraño del país que vivimos que tantas cosas no se hayan hecho, pero de cualquier manera me parece que es importante, aún que desde el gobierno, digamos, puedan convocar, porque tienen la obligación de convocar reuniones una vez cada 3 meses, o sea, son 4 reuniones en el año, llevamos una que fue informal, y a partir de ahora en mayo hay otra, y realmente son de horas enteras, porque aparte hay que calcular que viene gente del interior. Entonces esa gente se trata en un día de aprovechar para todos los ítems.
Y realmente es un aprendizaje importante, y vuelvo a destacar la importancia que tiene que la institución APA tengamos más presencia en lugares donde se discute leyes de salud mental, por más que aportemos obviamente del psicoanálisis, pero que tengamos en la mira esto. 2 o 3 cosas más y no lo más porque se van a enojar. Uno es que son dos cosas, ¿no? Cuando yo escuché antes al colega hablando de qué pasaba, lo cual me gustó muchísimo cuando planteaste la apertura y la flexibilidad que uno tiene frente a determinados pacientes que pueden ponerse en riesgo. Y yo quería agregar, no lo hice antes, pero bueno, creo que tiene que ver con la ley también. La ley es la ley 26.657, que es la famosa ley que todavía no está del todo con los decretos, y lo que pasa es que sigue habiendo mucha pelea entre psiquiatras y no psiquiatras, psicoanalistas y no psicoanalistas, porque hay un malentendido, la ley no está del todo bien regulada, que es el hecho del cierre de los llamados manicomios. Entonces, ¿dónde van todos esos pacientes, etcétera? Es de ahí donde se toma. Y tiene cosas equivocadas la ley, como decir que la internación es el último recurso. Y esto no es verdad, digamos. Yo que fui jefe y 30 años en el hospital, a veces es el primer recurso, porque va a depender del paciente y la familia, no el último, digamos. Y por otro lado es cierto que hay pacientes que hay que tener ciertas medidas de protección para que estén. Y por otro lado, como siempre digo, defendiendo un poco mi mayor experiencia, que es en el análisis y psiquiatría infanto-juvenil, yo digo siempre que la salud mental es la cenicienta de la salud, pero la salud mental infanto-juvenil es la cenicienta de la cenicienta. Realmente la ley contempla poco, lo único que habla de que la internación de menores es involuntaria, etcétera, etcétera. Pero quería tomar algo del secreto profesional, que me parece que avalaría un poco lo que vos contaste antes en la experiencia de los pacientes. Porque en realidad cuando un paciente dice voy a matar a alguien, estoy exagerando, ¿no? O sea, no tomo exactamente tu ejemplo, voy a matar a alguien o me quiero suicidar, etcétera, etcétera. Me parece que ahí es lo que uno tiene que tener claro. Primero, como lo destacaste vos, no asustarse. Si uno se asusta, más vale que se diga otra cosa, y que aprenda recursos. El no asustarse implica no solamente con experiencia, sino con aprender cosas, si no, no se puede hacer. Y me parece que ahí uno estaba, si siempre la abstinencia podría relacionarse, no exactamente, con el secreto profesional. Y la realidad es que la ley de secreto profesional avala que alguien pueda levantar el secreto cuando hay una situación de altísimo riesgo, y más con un menor. O sea que, más allá de la abstinencia, la ley avala que uno levante el secreto y convoque a los padres. Después uno verá, en mi ejercicio profesional, cuando yo veo una situación así, por suerte fueron pocas, lo que yo hago es trabajar con el paciente, adolescente o joven, o puede ser un adulto, pero la experiencia mayor es con adolescentes, digamos de que si él no puede hablar con sus padres, entonces haremos una entrevista a los padres, él y yo presentes para hablar de este tema. Pero yo estoy avalado, digamos, de levantar el secreto profesional cuando hay un altísimo riesgo. Eso es uno. Y la otra, digamos que tal vez estoy equivocado, José sabe mucho más de historia que yo tengo entendido, porque creo que el juicio al que se refiere, si no me equivoco, fue un colega que de casualidad fue compañero mío de la facultad, y en realidad el juicio no fue tanto, puede ser que hable de otro caso, no fue tanto por el hecho de la mala praxis de aplicar el psicoanálisis, fue porque en este paciente que tenía lo que uno podría decir actualmente un trastorno obsesivo compulsivo, un famoso TOC, el terapeuta no le indicó ni le derivó al uso de medicación. Entonces, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta, más que nada tal vez los psicoanalistas o que no tienen experiencia farmacológica o que son psicólogos, digamos que muchas veces también es cierto, esto creo que es una autocrítica, digamos que conocemos que hay recursos para determinadas patologías, aunque yo no las sepa ni las aplique, pero no puedo negar que el paciente las pueda necesitar y recurra a otro lugar. Creo que el juicio fue más que nada por eso, fue porque sabiendo que había medicación que podía aliviar el sufrimiento del TOC, el colega no lo derivó. Y creo que no sé, yo no veo, me parece que es adecuado que se haga un cuestionamiento, ¿sí? Después no sé qué pasó con la historia, pero no fue que se cuestionó el psicoanálisis, se cuestionó que habiendo otros recursos no se emplearon. Actualmente a mí me pasa con chicos, digamos que yo veo que hay trastorno de aprendizaje y muchos psicoanalistas no lo quieren derivar a psicopedagoga, que es en realidad la persona que sabe de eso. Creo que hablé mucho y dije más o menos todo lo que tenía pensado sin que la audiencia y Juan fundamentalmente no se enojaran. Yo agradezco muchísimo y realmente lo digo con pasión, como suelo decir, digamos, el agradecimiento a APA, a la presidencia de Juan. Realmente creo que hicieron un trabajo enorme para que se puedan incorporar. APA se puede incorporar y por suerte, bueno, lo puedo hacer yo con mucho orgullo.
digamos, a esto. No podemos quedar afuera de lo cual no significa salir con pancartas, ni defender la ley, ni atacarla, pero digamos, en el ejercicio cotidiano, aunque nosotros no empleemos la salud pública en la interdisciplina, me parece que lo tenemos en nuestra cabeza, digamos, así como tenemos las obras de Freud, de Nobel, etcétera, etcétera. Me parece que esto es un dato importante, más que nada por el avance de las neurociencias, y no estoy hablando de lo cognitivo-conductual. Y otra cosa que está creciendo muchísimo, que va a ser nuestra próxima ley de ejercicio profesional, son los counseling y los coaching y no sé cuánto más. Acá en Argentina, mis pacientes de adultos que no sé si buscan pareja o pasarla bien, todos hacen coaching. Antes iban al tango, ahora... Pero digo un chiste, o sea, creo que no está mal buscar pareja, pero digo que a la larga se va a permitir que esta gente ejerza, porque hacen sesiones, tienen sesiones con pacientes de coaching. Lo llaman paciente, por supuesto, muy limitado y muy puntual. Bueno, perdón la extensión. No, muchas gracias. Yo, en relación a esto, bueno, muchísimas reflexiones. En lo personal, yo soy un convencido que quien hace una formación psicoanalítica puede llegar a ser un excelente psicoanalista, más allá de que esté regulado o no por una ley. El tema es que hay distintos contextos, y la verdad es que las regulaciones nos atraviesan a todos. En principio nos atraviesa la regulación de IPA, en otras instituciones las regulaciones de OL, de la escuela freudiana, etcétera, ¿no? Ahora, algo que es cierto, el intercambio con el otro es una construcción, es un trabajo, y albergar la alteridad es un trabajo de reconocimiento, ¿no? Que exige una no desestimación. Acá, cuando vos te movés para ir al ministerio a defender al psicoanálisis, estás haciendo un trabajo, ¿no? Lo mismo que la APA, porque si la APA no se hubiera movido, no hubiera decidido la comisión directiva integrar el consejo consultivo, seguramente los espacios hubieran estado ocupados por los otros. Si el psicoanálisis no ocupa los espacios y se mueve por eso, en estos temas que son tan ríspidos y a veces hasta tan aburridos, porque no hay nada más lindo que hacer psicoanálisis, pero la verdad es que la realidad nos entra por la puerta o por la ventana. Vamos a quedar de lado. Y es cierto, hay muchos países que tienen investigaciones, como la histórica de Thomas Cagel en Alemania, que permitió, a través de análisis de discurso, que se incorporara al psicoanálisis dentro de las terapias financiadas por salud pública, ¿no? Bueno, hay mucha gente que quiere hablar, no sé si antes de pasar, le pasamos entonces primero la palabra a Dupuy, Gustavo Dupuy. Que hablando de Gustavo Dupuy fue el primero que me había recomendado hace 2 años traerlo a Joseph Nobel para la actividad sobre una normalidad. Bueno, hola, gracias. Los escuché a los tres, aunque me produce un poco de tedio escuchar sobre leyes y números y todo eso. Me pareció interesante lo que planteaste. Yo estuve como representante ahí armando eso. Vamos a empezar entonces por algo del final que se planteó. En Estados Unidos, un paciente muy pudiente tiene 11 años de análisis y con una depresión muy severa que lo tiene muy a mal traer en la vida. Y a los 11 años, para desgracia de su psicoanalista, ve a un psiquiatra, le da un antidepresivo, mejora notablemente su estado y le hace un juicio. A raíz de eso se modifica y se produce toda una conmoción en el ambiente psicoanalítico americano, porque es cierto, mejoró muchísimo su posibilidad de trabajar, su posibilidad de amar. Yo tengo el título de psiquiatra, pero digo, tengo el título de psiquiatra, no soy psiquiatra, tengo el título de psiquiatra, medico casi nada, salvo en emergencias. Pero es cierto que hay recursos que permiten que un malestar muy prolongado deba ayudarse al mismo tratamiento psicoanalítico con algo que le permita al paciente estar con un poquito más de ánimo y no de animosidad constante. Acerca de la ciencia. La ciencia es un discurrir por interrogantes, no por certezas.
es la búsqueda de certeza, la búsqueda de responder a los interrogantes. Pero la ciencia no se restringe al objeto que hallamos, sino a ese caminar y a esa búsqueda. En ese sentido, no es que el psicoanálisis está ajeno a la ciencia. Yo diría que casi todo lo contrario, tiene pasión por esta ciencia de la búsqueda, por el discurrir por interrogantes y no por certezas. Cuando aparecen las neurociencias con sus aportes, la psiquiatría, que padecía muchísimo siendo la hija pobre de la medicina, porque no podía explicar ni siquiera a veces el resultado de los medicamentos que daba. Cuando uno lee los medicamentos, cuando uno estudia, dice, bueno, no sabemos por qué cura, pero esto cura. Sí, produce un aumento de los neurotransmisores en tal lugar, pero el mismo efecto produce un efecto muy distinto de tal otro que produce el mismo efecto aparentemente y no lo podemos medir. Las neurociencias aparecen como una luz para la psiquiatría. Y esta luz genera pasiones. Como todas las pasiones, de repente hay mucho refugio en las neurociencias en este sentido. Y aparecen quienes, aunque algunos de los neurocientíficos son amantes del psicoanálisis y siguen amando al psicoanálisis, otros arman las cabinas desde donde se bombardea el psicoanálisis. Y deviene religión. Ya termino, sí. Yo iba a decirlo, pero vos te acordaste lo de Alemania, lo citaste recién, se hizo una estadística donde veía qué es lo que curaba más, y lo que curaba más era los tratamientos psicoanalíticos de alta frecuencia, comparado con el de baja frecuencia, comparado con otras terapias psicológicas. Bueno, nada más, agradezco mucho esto y nada más. Gracias. María Cristina. Perla. Ahí está. Tuve Dos preguntitas breves. Knobel habló del tema de la eficacia como parámetro de evaluación para ver si funciona o no funciona el tratamiento. Yo le quería preguntar si tienen parámetros para medir la eficacia, porque ¿cómo medimos la eficacia? Es todo un problema, ¿no? Ya el término. Y la otra cuestión es si las instituciones de la IPA en Europa participan activamente. No sé si está en su conocimiento. Bueno, y gracias por las exposiciones porque fueron muy enriquecedoras. Le vamos a pasar la palabra a Claudia Borenstein y después a Silvia Costa. Sí. Bueno, muchas gracias. Me resultó muy interesante escucharlos a los tres. Y quería decir que, bueno, en esta gestión, digamos, que presido, ha dado una importancia fundamental a la política del psicoanálisis. Y se ha apoyado muchísimo en el Departamento de Psicoanálisis y Sociedad de Juan Pineta, que, bueno, es un pilar para esta política, Juan y su departamento, y fue muy engorroso, digamos, todos los trámites y los papeles que hubo que presentar para que APA sea elegida en ese consejo consultivo, y como bien dijo Gustavo Finbarg hace un rato, muchos quedaron afuera, muchas instituciones psicoanalíticas, solamente que fue elegida APA como institución psicoanalítica y como institución de la psiquiatría APSA, porque ya habíamos tenido también contactos y por nuestra enorme trayectoria, pero fueron muchos papeles que hubo que presentar y agradecemos tanto a Gustavo como a Susana Pedernera del Departamento de Psicosis que han decidido y que han aceptado, digamos, con su larga trayectoria hospitalaria, estar ahí. Hay muchas cosas que está haciendo la APA para estar presentes en todo lo que tiene que ver con las políticas de salud mental. Y nos dedicamos muchísimo a eso. Aparte de esta presencia que es fundamental,
a lo largo de todo el año pasado hemos integrado parte de un foro interfederal. Ahora en APSA ese foro tiene otra reunión que yo coordino, en donde discutimos aspectos de la ley de salud mental con muchísimas instituciones. Es un foro que se ha organizado con APSA. APA y APSA ha promovido la organización de este foro y nos llaman muchísimo del gobierno llaman mucho a APA para cada discusión política sobre leyes del autismo, sobre el déficit de atención, es decir, que somos muy consultados y Juan se ha encargado, digamos, de hacer un censo con todas las personas, digamos, que están interesadas y que son especialistas en distintos temas, a los que llamamos cuando nos llaman. De todas maneras, lo que quiero decir es que hay una política muy activa, con una conciencia muy alta de la presencia de la APA como institución psicoanalítica que se dedica a la salud mental. Y también en ese sentido, y quizás puedan ustedes ayudarnos, y un poco siguiendo con la pregunta que acaba de hacer Perla, en Centro Racker, que nosotros hemos un poco puesto en legalidad y que recibe pacientes con consentimiento informado, está tratando de producir informes sobre eficacia terapéutica. Porque yo creo que si la APA no comunica algún resultado, digamos, de eficacia terapéutica, que creo que es el camino, digamos, que acaban de mencionar, que es por donde podemos ir, van a decir, bueno, entre mandar a un cognitivo que dice que en 30 sesiones cura, o a un coaching que dice que en 3 sesiones cura, o un psicoanalista que dice que no cura nunca, mando a los otros. Si nosotros tenemos que decir que curamos. Ahora, ¿cómo curamos? Y todavía estamos trabajando, y en el Racker es muy difícil hacer una base de datos que a lo largo de un año demuestre la mejoría del paciente para que APA pueda comunicar que el psicoanálisis tiene eficacia terapéutica. En ese tema estamos y, bueno, bienvenidas todas las sugerencias. Gracias, Silvia. Pasamos a Silvia y volvemos a la mesa y después seguimos. Sí, después volvemos a la mesa. Hola, gracias, Juan. Yo quiero ser breve. Quisiera retomar, me parece que las 3 exposiciones fueron muy distintas y abordaron temas muy distintos. Creo que la idea del consejo consultivo es una experiencia muy importante y me parece que habla por sí sola, que es lo que nosotros podemos hacer cuando salimos de casa, digamos. Me parece que todo lo que se pueda sumar de información y de experiencia ahí vale. Pero creo que después yo escuché 2 presentaciones que me parece que están ligadas a 2 paradojas muy importantes. Una es la cuestión legal, digamos, la ley como eje que dice algo sobre nuestra práctica. Y hay muchos fallos sobre mala praxis que están disponibles, que son abiertos, que solamente tenemos que ir a buscarlos si los queremos leer, que regulan muchas cosas que nosotros creemos que no están reguladas, como la diferencia entre lo ilegal y lo antiético. Están los fallos, son antecedentes y nos dan información sobre nuestra praxis. Y la otra tiene que ver con esta condición de mala praxis. La única cosa que está penada en la ley tiene que ver con no garantizarle al paciente el acceso a todos los recursos que tiene disponible. Ese es el único criterio legal. Esa base de datos está y está disponible, depende de nosotros ir a informarnos. Y respecto a la cuestión de la eficacia, yo quisiera preguntarle si es a esto a donde voy, ¿cómo nosotros nos podemos desligar de la ciencia si estamos hablando de eficacia? Porque la práctica es una práctica que tiene alguna forma de regular resultados. Hay alguna forma de mostrar que nosotros hacemos. La IPA tiene un manual que se reedita cada 4 años, que es gratuito, que es descargable, que tiene que ver con investigaciones en psicoterapia, con investigaciones en psicoanálisis, que tiene que ver con investigaciones clínicas, con investigaciones empíricas, que está disponible, que dice para qué sirve nuestra forma de trabajo, en qué condiciones, qué hace mejor, qué hacemos mejor que otras personas, qué hacemos peor que otras personas que practican alguna forma de asistencia en salud mental. Y teniendo toda esta información disponible, la pregunta para la mesa es, ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos mejorar lo que nosotros sabemos sobre lo que nosotros hacemos? Porque me parece que la dificultad más grande es que no tenemos la menor idea de todo lo que se está produciendo en el mundo psicoanalítico, en todo el planeta, que avanzan sobre
criterios de eficacia, criterios de resultados, parámetros legales. Hay muchísimo publicado y escrito. Entonces yo quisiera saber, según la experiencia que tienen ustedes, cómo mejoramos nosotros lo que sabemos. Porque que cualquiera se presente como psicoanalista es porque nosotros tenemos un problema con la definición de nuestro objeto. Que cualquiera diga que cura, digo, hay una cuestión afuera de qué se pena y qué no se pena respecto de alguien que dice que cura, que nos excede. Pero nosotros no sabemos claramente cómo definir cuáles son los márgenes de nuestra clínica. Entonces me gustaría escucharlos. Gracias. Muchas gracias. Volvemos a la mesa y después retomamos. Sí, dale, adelante, José. Tengo entendido que la promesa de curación, tengo entendido que la promesa de curación por parte del médico constituye una infracción a la ética. Nosotros no debemos añorar la promesa de curación de parte del médico en la Argentina constituye una infracción a la ética. Es más honesto para los psicoanalistas decir que ofrecemos un método que pensamos que es el camino para aliviarlo y para entender lo que le pasa, que decir y llegar a alcanzar como otros enfoques que nosotros curamos. Otra cosa quería señalar. Los juicios que se hacen por mala praxis a los psicoanalistas y seguramente a otros psicoterapeutas es porque no, como el caso que citaste y que está bien la corrección o el agregado que hiciste, al que yo me refería, es porque no han agregado la opción psicofarmacológica. No hay ningún caso de indicación de psicofármacos por un médico de cualquier especialidad, todos recetan psicofármacos, o por un psiquiatra que haya recibido un juicio de mala praxis por no haber indicado un tratamiento psicoanalítico. Bueno, yo creo que esto que acabas de decir, José Tresansky, marca la verdadera tensión entre la subjetividad y la medicación, ¿no? El borramiento de la subjetividad. Tal vez responder simplemente, bueno, hay cuestiones que me parecieron muy interesantes. Esto que acabas de decir, en toda Europa la ley también dice, está prohibido prometer una cura, ya que evidentemente uno ofrece caminos para acercarse a una mejora, pero en tal caso jamás. Algo que me han preguntado, ha habido incluso en Barcelona, el Congreso Europeo de Psicoterapia fue sobre eficacia terapéutica. Hay mucho material, del cual el Comité Científico de la Europea me ha pasado un material seleccionado que yo me comprometo a pasárselo a Juan, porque son casos escritos por psicoterapeutas psicoanalíticos. Fíjense que no digo psicoanalistas, porque para la ley europea no reconoce al psicoanálisis. El lío vino con los franceses, porque como desde distintas escuelas francesas apareció la idea de que yo me autoautorizo como psicoanalista, y resulta, Juan lo acaba de decir, cada asociación tiene su regla, pero si la regla es que cada uno sabe cuándo atraviesa su fantasma y se autoriza a sí mismo, nos chocamos con que ahí hicieron un lío bárbaro los legisladores franceses dijeron, y ahora ¿cómo sabemos? ¿Cómo lo que nos toca a nosotros como asociaciones de psicoterapeutas es regular el ejercicio de la profesión para que la gente no se autorice sola? ¿Sí? Pero esto nos enfrenta a determinadas instituciones de psicoanalistas porque o otros tipos de psicoterapia que se autorizan a sí mismos, y que esto nos enfrenta a una cuestión que tiene que ver con la ética profesional. Es decir, que todas las asociaciones de psicoterapeutas europeos no solo tienen un comité científico, fundamentalmente tienen un comité ético. Y yo creo que esto es importantísimo de contarle a las distintas leyes. Ya en la ley de regulación de la psicoterapia, lo que hemos incluido es que las asociaciones de psicoterapeutas, psicoanalíticos por ejemplo, tienen un código ético que seguir. Y esto es lo importante. ¿Sí? Y en tal caso,
los pacientes están autorizados a denunciar ante la institución al terapeuta que no haya seguido el código ético. Y el código ético puede ser tanto el no haber sugerido la prescripción de una medicación determinada o no haber cumplido, y digo algo que dijo el colega, con la ley, porque esto ya está regulado con ley, si el menor corre peligro y no se ha denunciado al, por ejemplo, el abusador. Si yo me entero, cosa que me ha sucedido, que el padre está abusando sexualmente de una niña menor de edad, a mí me ha sucedido antes de la ley y yo no pude hacer nada. Y luego se creó la ley del menor y me ha vuelto a suceder, y cuando yo tengo por ley la obligación de llamar a la policía, especialmente al Departamento de Abusos Sexuales, para que este padre no se pueda llevar a su hija otra vez a casa. Y esto me parece muy importante que se regule por ley, pero para que yo pueda llamar a la policía, mi asociación tiene que haberme reconocido a mí como sanitario, como psicólogo, como psicoterapeuta. Es decir, lo que pasa es que también por cuestiones políticas están enfrentados los colegios profesionales con las asociaciones de psicoterapeutas. Para lo cual, esto es lo que me llevó a decir al principio, o nos unimos o nos morimos. Es decir, porque francamente creo que los colegios profesionales tenderán a desaparecer y son las asociaciones de psicoterapeutas, dentro de la cual estamos en una asociación de psicoanalistas, las que tendrán que ser las encargadas de vigilar tanto la ética como la praxis de un determinado tipo de psicoterapia. También se me había preguntado, hay una cosa que te quiero contar y corregir. Yo también soy el vicepresidente, creo, de la Comisión Europea de Psicoterapia Psicoanalítica, de la cual hay un montón de rusos ahora. Tenemos más de 2.000, sobre todo, y además hay una divertida pelea entre la escuela de San Petersburgo y de Moscú, lo cual entonces nos llaman a los occidentales, nos llaman entre ellos occidentales, a un español y un francés, a que dirimamos ahí las peleas. Son muy divertidas las reuniones porque además, a pesar de que digan lo mismo, cuando un ucraniano dice, porque yo creo que los psicoanalistas tienen que hacer 4 sesiones por semana, entonces los rusos le dicen, el ucraniano se equivoca. Más que nada porque también llevan sus conflictos territoriales a los conflictos institucionales. En tal caso, sí respondo con esto de los conflictos a una pregunta que me haces, que es, muchos países sí tienen, por ejemplo en España, las 2 organizaciones de IPA que trabajan en España son miembros de la Federación de Psicoterapeutas, mientras que en países como Austria no, porque entran en conflicto con la ley de psicoterapia, porque no se los ha reconocido solo a ellos, porque la ley de psicoterapia amplió mucho más. Y algo que dijo también el colega, eso sí pretendemos, y por lo menos en algunos países, en los países que ya sacaron la ley de psicoterapia, no entra en la ley de psicoterapia ni el coaching ni el counseling. Es decir, está bien diferenciado. Es decir, no es lo mismo hacer counseling o coaching que hacer psicoterapia. Insisto en que yo pongo el acento en decir psicoterapia porque uno puede hacer psicoterapia psicoanalítica. No hacemos más psicoanálisis, porque psicoanálisis requeriría, en tal caso, una frecuencia de sesiones semanales que ni siquiera las distintas leyes de cada país europeo los reconocerían como tal. Los tenemos que basar en cuanto al reconocimiento, y con esto creo que termino. Hay muchísimos trabajos sobre eficacia científica y yo creo que lo que aquí hay que comparar es evidencia científica versus eficacia terapéutica. Aunque sí, y me parece muy importante lo que dijo Gustavo Dupuy, si realmente nos vamos a dedicar a las ciencias, la ciencia es la búsqueda es no apagar la pulsión epistemofílica. O sea que si vamos a decir que ciencia es la búsqueda del conocimiento, seamos científicos. Ahora, si vamos a decir que la ciencia es apoyar a que es mediante la química del cerebro que se producen los cambios
en las conductas de los niños, mejor no seamos científicos. Entonces, esto es lo poquito que puedo agregar. Wow. No estaba pensando en si es importante la alta frecuencia de las sesiones o la alta frecuencia del emergente inconsciente, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Tenemos 2 preguntas. No, lo que quería decir es que en el Congreso Nacional hay proyectos de ley para avalar al counselor y al coaching como psicoterapias, con 2 o 3 años de cursito, sin tener psicología clínica ni psicopatología. O sea, ya está en movimiento y hay obras sociales que ya los tienen dentro de su nómina, totalmente. Con título secundario. Y con título secundario. Digo, Jaco Breve y Diego López Gamara. Y... Perdón. El tema realmente es muy apasionante. Si la relación de psicoanálisis y ley, entre psicoanálisis justamente y ley, es muy antiguo. Está el famoso, no puedo recordar en qué artículo, en qué libro Freud discute con Hans Kelsen, aunque no está el nombre, un famoso jurista alemán. Acá en APA, para circunscribirnos local, tengo que recordar siempre, lo he hecho varias veces, que hace más de 20 o 25 años más o menos, hemos creado la consultoría psicojurídica, que después de un interregno está funcionando nuevamente. Voy a tocar puntos muy sencillos. Con respecto a lo que decía José, la cuestión de los resultados, que no se le... la medicina legal distingue entre los tratamientos de medios y de resultados. Por ejemplo, la cirugía estética está obligada a obtener buenos resultados. Si yo voy y me hago una cirugía de nariz, me tienen que dejar una nariz linda, no sé, como la de Harry Rocker, no sé. En cambio, en otros, soy breve, voy saltando. Respecto al secreto médico, evidentemente la justicia y uno está obligado. No se nos mencionó acá, por ejemplo, el caso Tarasov de Estados Unidos, famoso, donde un joven se había peleado con la novia, estaba muy mal, amenazó, le dijo al médico, voy a matar a mi novia. El médico, analista en realidad era, está bien, se lo interpretó y el joven fue y mató a la novia. La familia obviamente le hizo juicio y ese médico fue juzgado y condenado. Es decir, hay muchas... Con respecto acá al análisis en Argentina, ya que hablaste antes de Beltrán, tendríamos que nombrar a Jorge Teno, que en el año 32 escribió ya una sobre neurosis obsesiva. Es decir, hay muchas cosas. Y por último, pero no lo menos importante, que APA también tiene ese problema que vos decís que se le exige, ya mismo le decía al analista, que derive a un psiquiatra, y no un psiquiatra que derive a un psicoanalista. Yo soy representante de APA en CRAMA, el Comité de Recertificación de Especialidades Médicas en la Asociación Médica. Y ahí recertificamos los títulos de psiquiatras y psicólogos. ¿Y por qué no psicoanalista? Porque la Facultad de Medicina no reconoce al psicoanálisis como especialidad. Entonces, por ende, solamente podemos, por ley, recertificar aquellas especialidades que son reconocidas por la Facultad de Medicina. Bueno, tengo muchas otras cosas, pero en honor al tiempo, gracias. A Diego López Gamara. Bueno, muchas gracias por las exposiciones y por la idea de organizar este panel, gracias a Juan y a Claudia. Recuerdo cuando empecé mi práctica como psiquiatra, trabajaba en una organización que atendía pacientes depresivos y hacía estudios de resultados, y haber medicado a un paciente con un antidepresivo y haberlo visto a los 15 días, decirme el paciente que estaba fantástico, pero venía con un yeso, había tenido un accidente, se había roto el brazo. Bueno, tenía que llenar ahí unas papeletas que eran todas mejorías del ánimo del paciente, pero no figuraba accidentes, roturas de brazos, esas cosas no se medían, no se cuantificaban. A mí me parece bárbaro el tema de que el psicoanálisis lo pensemos o busquemos un sostén empírico de la praxis, un resultado cuantificable. Hay gente que le gusta dedicarse a eso, me parece fantástico que lo haga.
Pero creo que Freud y el núcleo del psicoanálisis, desde donde se fundamenta, es un núcleo racional, absoluto, científico, de un pensamiento que dice, bueno, si un paciente tiene un fallido, si un paciente tiene un sueño, si un paciente hace cosas autodestructivas, es porque hay algo atrás que no sabemos qué es, le puso el nombre Freud inconsciente, que es lo que sostiene. Freud no hacía estudios estadísticos, se sostenía el psicoanálisis desde una racionalidad extrema. Yo personalmente encuentro esa racionalidad científica muy fuerte en el psicoanálisis, en la manera de Freud de ir presentando las cosas. Si bien no tiene una gran casuística, tampoco son tantos los pacientes que Freud nos trae. Pero me parece fantástico entonces que hagamos una cosa doble, de ir a lo empírico, al resultado empírico, a esos estudios casuísticos, pero también que los psicoanalistas insistamos mucho en esa fuerza racional que tiene el psicoanálisis y que no la tiene en la terapia cognitivo-conductual, por supuesto, ni los coaching, ni nada de todo eso. Ni siquiera la tiene la neurociencia, cuando juega a dar medicamentos a un cerebro que todavía no se sabe bien cómo funciona. Hay mucho ahí también de ensayo de error. Entonces me parece esto de hacer fuerza, que los psicoanalistas deberíamos hacer todavía un poco más de fuerza en apoyar lo nuestro en la fuerza racional, deductiva de nuestro pensamiento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy brevemente, Sonia. Acá nos pregunta Raúl Macino de Tucumán, o sea que no hay un reconocimiento del psicoanálisis como ciencia en las leyes de certificación, corre la autorización. Bueno, en realidad no, porque lo puede ejercer un psicólogo o un médico en la Argentina, un médico psiquiatra. En otros países sí. Acá en Argentina, para ejercer psicoanálisis hay que ser médico, psiquiatra o psicólogo. Yo no digo que en realidad los que se autoautorizan están reconocidos por la ley. Ellos no pasan de ser reconocidos por la ley, que es otro tema, y no les interesa. Como tú decías, se pasan los semáforos todos en rojo. Pero no les importa. Es como si yo dijera, a mí si me llegan multas, no las pago. No las pago. Bueno, quiero agradecer esta mesa, la verdad, riquísima el intercambio con ustedes y sobre un tema tan importante que es el psicoanálisis y la ley. Yo voy a hablar un poquito del tema de los abogados. Yo ya escribí un libro sobre psicoanálisis es lo que yo les explico. Este libro, el primero que ya escribí, el segundo que estoy por terminar, ¿cómo surgió? Porque un montón de abogados que trabajan con derecho de familia y derecho penal empezaban a preguntarse qué pasa con los pacientes, con los clientes que van al abogado a plantearle un montón de cosas realmente complicadas y no se llega a un juicio. Ahí empezó. De esto hace muchos años. En este momento hay mucha necesidad de parte de los abogados de saber sobre la dinámica psíquica y hay una demanda. Si me demandan a mí, que estoy en contacto con los abogados y escribo, me alegra mucho la demanda que hay a la Asociación Psicoanalítica, y quería retomar lo que vos decías de la cantidad de juicios y algunas reglamentaciones que a mí me gustaría saber, en todo caso, al final de esta charla, que es el tratamiento del secreto profesional como denuncia. Hay una ley, la ley nueva es con respecto del abuso sexual infantil como delito de instancia pública, o sea que cualquiera puede denunciar. Ahora, yo tengo un fallo que se ha anulado una denuncia por falta del secreto profesional. O sea que hay un montón de cambios que son muy interesantes para nosotros como profesionales, para la sociedad, pero me parece que cuanta más información nos den a nosotros con respecto de nuestro trabajo, es mejor. Cortito, Silvia Costa, me estás pidiendo la palabra. Muy cortito, porque ya estamos sobre el final y paso rápido a la mesa. Sí. Cortito, a mí me parece muy importante hacer una discriminación sobre lo científico y la eficacia, porque es uno de los malentendidos que sostiene que los psicoanalistas nos alejemos de las prácticas, de conocer nuestras prácticas legales.
o de la legalidad de nuestras prácticas. Una cosa es un estudio empírico sobre rasgos de personalidad, otra cosa es la eficacia o la cientificidad o la rigurosidad de la evaluación de los resultados de nuestras prácticas clínicas. Nosotros tenemos que saber bien esa diferencia, porque ciencia, para nosotros, tiene que ver con medir o poder expresar los cambios que hacen a nuestra práctica. Eso también es científico. Gracias. Gracias. Volvemos a la mesa. Bueno. Quería comentar algo con respecto al tema de ciencia y psicoanálisis. Les recomiendo la lectura, está al acceso en internet de una entrevista que le hice a Freud sobre este tema, ciencia y psicoanálisis. El segundo punto, el valor curricular de nuestra formación tan exigente y en la cual estamos con los dos pies en el plato durante tantos años y es una formación continua, es casi nulo desde el punto de vista administrativo. Vale más una persona que tiene un máster en psicoanálisis que cursó 2 años en una universidad dando exámenes y materias sin exigencia de supervisión ni de análisis personal que un analista titular didáctico de la APA con muchos años de experiencia que da clases en esas universidades para los másteres en psicoanálisis. Desde el punto de vista administrativo tiene más peso estos cursos que se hacen de 2 años que la formación psicoanalítica permanente que hacemos acá. 2 o 3 cositas, voy a tratar de ser breve. Por un lado, digamos, me parece que se necesita tal vez toda una jornada para discutir eficacia, ¿no? Cómo medirla, cómo no medirla. Por otro lado, es una demanda que hacen los pacientes y que hace la sociedad. O sea, no es solamente una demanda epistemológica nuestra, ¿no? Porque tenemos ganas de saber. Me parece que eso está... Creo que lo que sí estamos de acuerdo es que hay una curación sintomática, digamos. En todo caso, habrá que definir qué es curación, pero que los síntomas ceden, no cabe duda. Por otro lado, creo que no todos los pacientes los podemos poner o sugerir psicoanálisis. Hay pacientes que funcionan tal vez con otras cosas que yo no hago, digamos. Y largo 2 o 3 frases, digamos, yo creo que cuando se define neurociencia, yo tampoco me encargué de definirla, yo no soy neurocientífico, sí estuve en una cátedra y participo de psicofarmacología infantil-juvenil porque me interesa. Yo creo que los mejores colegas que siempre digo una cosa medio chiste, ¿no? Que los que mejor medicamos somos los psicoanalistas, digamos. Los que tenemos formación psicoanalítica o que somos psicoanalistas somos los que mejor podemos utilizar, por lo menos en niños y adolescentes, a mí no me cabe ninguna duda. Digamos, me parece que de cualquier manera las cosas que en neurociencia son limitadas. Creo que la neurociencia es otra cosa mucho más amplia y no se dedica solamente a ver qué medicación da o no da. Los trabajos científicos, digamos, que avalan, dice que los mejores tratamientos para algunos pacientes y algunas patologías que tienen esos pacientes es cuando se asocia la psicoterapia con la medicación, no es una versus otra. Me parece que ahí caemos en una discusión que ya creo que vamos a encontrar puentes, pero no siempre. Y tal vez son 2 discursos que tienen objetos distintos. Y no es cierto, en el caso de todos los psicofármacos, que no se sepa cómo actúan. Se sabe cómo actúan. Hay nuevos paradigmas y nuevas maneras de entender lo que es la neurociencia y nuevas maneras de entender. Lo cual no estoy defendiendo el psicofármaco, menos no tengo por qué defender yo, ni tampoco el psicoanálisis se defiende solo. Pero me parece que es importante cuando hablamos de tener una apertura. Con respecto a cómo nos formamos, no sé, se me ocurrió a mí, tal vez es muy ingenuo lo que digo, ¿no? Primero, cada vez ser mejores psicoanalistas, no me cabe duda. Lo segundo es la transmisión y el participar en esto, en esta jornada. Yo aprendo muchísimo, más de lo que yo creo que puedo aportar. Y lo otro, que lo llevo en mi cabeza, tal vez vicio de los antecedentes de formación de uno, es la interdisciplina. Digamos, yo no tengo pacientes en el diván, pacientes que no hacen diván, digamos, y digamos, en mi cabeza yo tengo la interdisciplina en algún momento, y así como puedo interpretar, hacer señalamientos y demás, también puedo sugerir cosas que yo no hago, a pesar que yo fui pediatra y todo más, pero derivo a quien corresponda. Me parece que eso, y la interdisciplina no es solamente distintas disciplinas, distintas especialidades, cosa maravillosa que el hospital otorga, porque en 10 minutos tenemos a 10 profesionales de distintas ramas, sino también la interdisciplina es reunirme yo con alguien que tiene una formación kleiniana, una lacaniana, un sistémico serio, riguroso, o yo que soy más freudiano o winnicottiano. Me parece que eso también es interdisciplina. Eso es lo que a mí me enriquece siempre, y yo lo digo a mis pacientes, que yo empleo vivo del psicoanálisis porque fue lo que encontré como mayor eficacia estando de este lado y de ese lado del mostrador, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno,
Evidentemente no somos una isla y todo esto nos moviliza de distinta manera. Para finalizar, yo les quiero recordar, no sé si en el último congreso de Cartagena de FEPAL, en el panel de cierre, alguien dijo algo acerca de regularizar por ley la práctica psicoanalítica. Yo me quedé, dije, wow, ¿qué está diciendo? No sé si estaría tan de acuerdo con eso. Pero bueno, son temas que nos convocan y sobre los que vamos a tener que seguir trabajando como parte de la realidad, ¿no? El poder de la realidad se nos impone y algo tenemos que hacer con eso. Gracias por la presencia del invitado especial. Gracias, Joseph Nobel. Gracias, José. Gracias, Gustavo.